Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic y nos oyen en todas partes del globo terráqueo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.com o .es. .es, ¿no? @rtp.es. ¿Sí o no? Ájar. Las redes sociales, ¿cómo estamos? Como @rtp. ¿Sabe qué? Gerhard me habla en alemán y yo no hablo esa lengua maldita. Eso es imposible. Hay que tener un coeficiente intelectual de 400 para entender eso. Bueno, los alemanes no. No. Ahí ese es su idioma nativo. Ahí pueden estar hasta en menos de 80. Como dice el líder Tralalá, lo de siempre, ¿no? ¡Esa corrupta! Lo único que no miente es la fecha del día. 7 de julio, martes 7 de julio, dicen ambos dos. Entonces ha de ser martes 7 de julio. Y me dicen que ya está conectado nuestro invitado. Tengan la bondad de ponérmelo para verlo. Ahí está, ahora sí lo veo. Porque si no lo veo, pues no sé cómo hacemos. Y estamos con el ingeniero José Miranda Ávila, presidente de la CAMICON, con quien vamos a hablar de temas agradables y no tan agradables. Primero que nada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y como decía Leopoldo Fernández Tres Patines, a la reja. A ver, la semana pasada, o sea, al día siguiente del triunfo de Ecuador, la naturaleza, pues, hizo un doblete sísmico, cosa extremadamente rara. Primero uno de 7.2, luego uno de 7.5 y destruyó La Guaira. Y entonces aquí vienen las preguntas, porque como cada vez la tecnología ayuda más, uno ve escenas de edificios que se han caído toditos, otros que edificios, como decía el coronel Cucalón de los bomberos, de 9 pisos que se hundieron 4 y quedaron 5 arriba, pero el que estaba a nivel del suelo era el quinto piso. Edificios que se cayó toda la fachada, pero que usted veía como esas casas de muñecas que habían antes. Los cuartos hasta impecables. Y entonces yo pregunto, ante un evento de esa magnitud, que creo que en grados fue menos que Pedernales, creo, pero Pedernales no fue un doblete sísmico, eh, ¿cómo la industria de la construcción y el Estado ecuatoriano, con una normativa legal que debería revisar, en mi opinión, por lo menos cada año, porque nosotros tenemos el cinturón de fuego y las placas del Pacífico y Nazca y todo el rollo? ¿Cómo estamos preparados para una cosa de ese tamaño? ¿Es imposible estar preparado? ¿Se puede estar preparado, medio bien? La perfección no existe. Por favor. Muchísimas gracias, Rodolfo, y qué gusto poder compartir con usted. En primer lugar, quiero mi solidaridad con todo el pueblo hermano de Venezuela. Sé lo que están pasando y qué lástima que cuando suceden estas catástrofes nuevamente tendremos que hablar sobre qué va a pasar en nuestro país. ¿Estamos preparados o no? Y esa es la pregunta que siempre nosotros como Cámara de la Construcción Camicón nos hacemos todos los días. Tenía que pasar estas desgracias para nuevamente topar y volver a poner en el tapete estas circunstancias que de una u otra manera es la vida de todos los ciudadanos. ¿Qué pasó y por qué lo que puede pasar aquí en el país? He estado toda esta semana haciendo entrevistas y lo que le puedo decir es de que el 70% de las construcciones, yo hablo de Quito, son informales. Y yo me 70, creo 70%. 70% de las sí. Y hay varios factores que implican todo lo que estoy hablando. Y hemos hablado con el alcalde de Quito y le hemos dicho, y él sabe muy bien.
¿Y por qué se produce eso? Primero, porque la gente no cumple, hay una normativa, hay en la NEC, es la norma ecuatoriana de la construcción, en donde hay un capítulo expresamente en donde se habla de las construcciones sismo resistentes. Pero ¿qué pasa? Simplemente no las acatamos, no las cumplen. Y hay varios factores al que quiero referirme. El primero es la situación económica. Hay muchas personas que no cuentan con los recursos para poder contratar a un ingeniero o un arquitecto para que haga la construcción de las casas. Segundo, aquí en el país y ahí más concretamente en Quito, poder sacar un permiso de construcción es un verdadero vía crucis, es la tramitología, es el largo el proceso para poder a veces llegar a culminar, se puede decir, hasta con el certificado de habitabilidad. Y eso es lo que a veces hacen que las personas contraten a los maestros mayores, contraten a los albañiles para que ellos hagan las construcciones. Y lo vuelvo a repetir, más del 70% incluso aquí en Quito. Y hay construcciones que, si usted me lo permite, que aquí en Quito tienen más de 50 años. Esas construcciones todavía tienen un riesgo más elevado porque la situación en ese momento, hasta 50 años, no era la mejor, incluso en la cuestión de los materiales. Si usted se acuerda, antes teníamos las varillas, pero estas eran varillas lisas que no cumplían ahora los requerimientos de ser sismo resistentes. Ahora tenemos ya la varilla microaliada y esta varilla ya es corrugada, entonces ya cumple con los estándares ya mundiales. Hay construcciones desde en la 10 de agosto, desde el Ejido hasta la Y, que todas construcciones son antiguas. Antes no teníamos, por ejemplo, los mixer donde usted tenía el hormigón premezclado y que garantizaban la resistencia del hormigón. En esa época, si tenían una concretera, qué bueno que lo hayan hecho con ese sistema, pero incluso hay unas construcciones que lo hicieron a mano, incluso a veces hasta con mingas, con familias para fundir una losa. Entonces, todas estas cosas es lo que preocupa a nosotros y qué pena que nuevamente tenga que ocurrir una catástrofe como en Venezuela para nuevamente hablar sobre estos temas muy importantes para el sector de la construcción. A ver, nos acaba de actualizar Gerhardt con la información de La Vanguardia. La cifra de muertos en Venezuela asciende a 3.342 que confirma y que acepta el gobierno de esa rata que está allí. 16.740 heridos y 17.345 han perdido su hogar. Pero hay más de 50.000 o 60.000 desaparecidos, que seguramente están No, bajo losa, bajo tierra. O sea, eso va a ser probablemente el y evento sísmico que más gente haya matado en Sudamérica, no me acuerdo en cuántas décadas, porque ahí usted se va a dar cuenta del sistema constructivo que tienen que haber empleado allá. no pues hayan No metido tienen que bolitas de ni sé qué cosa junto con el concreto para hacerlo más barato y más liviano, de polinizar claro. cuánto, un polímero. O sea, Sí, para poder dar una opinión, un diagnóstico, obviamente tendríamos que nosotros como profesionales estar en sitio, en obra, para ver qué ha pasado. Acuérdese usted que cuando hubo el terremoto en Manabí, en Pedernales, en Esmeraldas, cuando hicieron ya la inspección, la verificación de cómo se construyeron, incluso habían hecho las fundiciones del hormigón con arena de mar. Imagínense lo que habían empleado. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando se hace una construcción y más que todo en la costa, porque el aire salino afecta las estructuras, afecta el hierro. Hay muchas personas que hacen una construcción de un piso y a veces no les alcanza para el otro piso y que dejan los hierros salidos. sí. Dejan los hierros ahí Mm, a la intemperie. Usted sabe que en la costa, y mm. peor todavía frente al mar, eso en un año ya está carcomido, ya está oxidado, corroído. Entonces hay que emplear siempre técnicas. Ahí, por ejemplo, lo que se recomienda es tapar el hierro con plástico, sino pintar con pintura anticorrosiva Claro, para cuando vayan a hacer claro. el segundo piso, ahí sí el material se encuentre en perfecto estado. Todo eso hay que hacer un diagnóstico, una patología para ver qué pasó, pero ya con estas indicaciones que usted me dice, debe haber sido también la informalidad en las construcciones en esa zona en La Guaira. Ahora, mire usted, está tocado un tema muy interesante.
Sí, yo recuerdo muy bien, la primera vez que cuando yo regresé de España, tuve mi primer trabajo el año 77, era asistente de gerencia en Maciza, que era en ese tiempo la mayor compañía importadora de materiales de construcción del Ecuador. Claro, sí me acuerdo. Nosotros traíamos importaciones de hierro de Sudáfrica de 30.000 toneladas, competíamos con Andec y Adelca en cantidad. Mm. Ya. Y claro, yo vi la varilla corrugada y la única lisa que quedaba era el alambrón de un cuarto, Eso, que así es. alguien lo descubrió que también había alambrón de 5.5 en vez de 6, que era un cuarto, porque aquí mezclábamos las medidas inglesas con las métricas. Pero lo cierto es que todas las demás varillas eran corrugadas. Después vinieron las vigas y todo eso, Claro, en pero, estructura. pero, las varillas corrugadas, las mejores varillas corrugadas del mundo, son de hierro, ¿no es cierto? Sí, ajá. Y entonces, ¿cómo es que aquí hay una compañía que habla de que se construye con acero orgullosamente hecho en el Ecuador? Concretamente Andec, porque a mí pelos de la lengua no tengo. Andec ha vivido del monopolio, de la protección estatal y de luego de mentir. Porque Andec no fabrica acero por una sencilla razón. Aquí en el Ecuador no hay ni hierro ni carbón. Y hasta en ignorancia de esto, yo sí sé que para hacer acero, usted tiene que tener unos altos hornos y tiene que tener harto hierro y harto carbón. Por tanto, las varillas que se compran en Andex son de hierro, no son de acero, ¿no es cierto? No pueden ser Ujú. de acero. Allá. Así es. A ver, señores de la Intendencia de Control de Mercado o quien le corresponda, publicidad engañosa, le hacen creer a la gente que está construyendo con acero. ¿Sabe lo que costaría hacer construcciones con varillas de acero? De verdad. Claro, Sería una así es. locura. Ya, ok. Ujú. Entonces te hace enmascarado un farsante. Ya. Ahora, aquí en Guayaquil pasa lo mismo, ¿no? Yo no sé exactamente el porcentaje, pero me la juego que tiene que estar muy parecido al de Quito, de las construcciones que se las hace el primo del cuñado, de la novia, de la hermana, del sobrino, que es maestro de obra y que ha trabajado en un montón de edificios grandotes, pero claro, de maestro de obra. No dirige a nadie, él baile y Claro. construye. Baile y construye y bueno, aquí cuando fue lo de Pedernales en el Remesón, hubo ciertos efectos. Por suerte la distancia nos salvó. Pero yo le hago una pregunta. En esas condiciones, olvidémonos después hablamos de los suelos. Por ejemplo, Sí, En Manta desapareció un barrio entero porque estaba en un hueco. O sea, el barrio Tarqui estaba en una falla sísmica, un hueco, una falla geológica, lo que sea. Vámonos a la impericia en la construcción. Eso en ciudades grandes para nuestros tamaños, ¿no? Como Guayaquil y Quito por población, o Quito y Guayaquil, a mí me da lo mismo el orden. Un epicentro muy cercano nos causaría una tragedia fuerte, fuerte, ¿o no? sí, sí, indudablemente. Si estamos hablando de un 70% de conclusiones informales, claro que sí. Aquí el problema es de que no se respeta la normativa, no hay el control. Por eso le decía yo que cuando ya dan los permisos de construcción, la licencia de construcción, ahí debería haber ya el seguimiento, ahí debería haber ya la mano del profesional. Porque cuando ya termina un edificio, piden ya la certificación de habitabilidad. Ujú. Pero ¿qué pasa en ese transcurso? ¿Quién es el que fiscaliza, el que controla, el que hace el seguimiento? Aquí en la ciudad de Quito, el municipio es el responsable, el que tiene que Acá ser también, la entidad, acá la también. Agencia Metropolitana de Control. Pero ¿qué pasa con esta entidad? Y nosotros hemos hablado con ellos, hemos hecho muchas mesas de trabajo para poderles Y ayudar, para poderles dar un asesoramiento y por incluso nuestras propuestas. Porque porque incluso ellos en esta entidad no tienen el suficiente personal para poder hacer la verificación y hacer el control. No quiero dar números de cuántos personeros son, pero incluso tienen que ser ingenieros estructurales, tienen que ser arquitectos, tienen que ser profesionales para que se lo hagan. Entonces, eso es lo que nosotros nos quejamos sin producir. Nosotros hemos hecho algunas propuestas como Cámara de de la Construcción y de esas propuestas son los llamados fedatarios.
¿qué son los fedatarios? Son los ingenieros y arquitectos que una vez que ya tienen la licencia de construcción, entonces ahí entran ellos a hacer ese control, a hacer ese seguimiento, a hacer esa fiscalización. ¿Para qué? Para que de acuerdo como están en los planos, de acuerdo como están las especificaciones técnicas, constructivas, eso se lo haga cumplir. Definitivamente eso es lo que hace falta en este país. Falta el control, falta que las personas o el municipio haga ese trabajo, pero como no lo pueden hacer porque no se abarcan, ahí vienen las cámaras, vienen los colegios, y vienen los técnicos. Nosotros podríamos hacer una alianza estratégica Pero con obvio, ellos para nosotros poder hacer. Hay los recursos, eso sucede en Guayaquil. Lo que pasa es que también debe haber también como digo, la informalidad. En Guayaquil hay la Cámara de la Construcción que hicieron una alianza. Hay más de 80 profesionales, hay 80 fedatarios, los cuales se han capacitado para seguir y hacer este trabajo como yo le estoy indicando. a ver, pero a mí me suena, discúlpeme, iba a decir una estupidez, pero Santo Tomás de Aquino dijo que la estupidez humana es ilimitada. Y iba a decir, pero si la Cámara de la Construcción está conformada por gente que trabaja y vive de la construcción y que son profesionales de la construcción, como usted ha mencionado, ingenieros en sus distintas áreas, arquitectos, etcétera. No era, y yo iba, la estupidez que iba a decir, es de lógica elemental que si encima al municipio del Distrito Metropolitano o a cualquier municipio, Guayaquil, Cuenca, Manta, el que sea, no tiene la suficiente gente, puta, pues a ustedes les sobra gente. ¿Cómo es que no Claro, pueden hacer una fuerza de tarea, como dicen los gringos, un task force, para poder revisar de que la construcción sea sismo resistente? Y aprovecho para pedirle a un profesional de nuevo lo mismo. Aquí en el Ecuador siempre, toda la vida, se habló de los edificios antisísmicos. Y yo decía, ¿cómo que antisísmicos? O sea, son antisísmicos, pelean contra el sismo. Eso es una estupidez, pues, ¿no? No hay nada. claro, Es sismo sismo resistente, resistente, no es sí, antisísmico. así es. Le cuento que Sí, como todavía, usted lo menciona. le cuento que Sí, hay como usted algunas lo menciona. propagandas que hablan de antisísmico todavía. Y Sí, nadie es dice nada. justamente. Hay a veces que nos dicen, pero para las personas pobres de escasos recursos económicos, ¿cómo se lo puede hacer? Bueno, para todo hay solución. Si hacemos estos acuerdos, si hacemos estas alianzas con el municipio y entran nuestros profesionales a trabajar, bueno, al arquitecto Zambrano, por ejemplo, ya vamos a darle a usted 2 edificios que haga usted la fiscalización, pero hace los dos, pero usted también colabore y haga 1 o 2 gratis para la gente que no tiene recursos económicos. Entonces, para todo hay solución. Nosotros como Cámara, porque somos los que tenemos aquí, los profesionales, los técnicos, estamos dispuestos a colaborar y a servir a la ciudadanía, ¿Y qué le porque ha eso es lo dicho que la hace alcaldía? falta. Perdóneme, y ante estas propuestas, ideas que Sí, ustedes han mira, dado, ¿qué contesta mira, la alcaldía? Rodolfo, nosotros desde apenas entró en la gestión del alcalde, nosotros tuvimos reuniones con ellos y justamente hicimos la primera reunión, la primera mesa de trabajo, le comunicamos que este proyecto que nosotros queríamos implementar, pero han pasado ya tantos meses, pero no se ha Años, concretado, o sea, años, pues se el han señor dado. ya se va. Claro, entonces, bueno, tú lo has dicho, Rodolfo, pero no se ha concretado y eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque tarde o temprano estos desastres naturales no avisan. Esto es al momento, al segundo, a la hora, y eso es lo que nosotros ya tenemos que tomar acciones, ya tenemos que presionar. Tú sabes que este año ya son elecciones, el 29 de noviembre tenemos que nuevamente ir a las urnas para elegir nuevos gobernantes El deporte en la nacional. prefectura, entonces, es lo que nosotros vamos a invitar a todos, todavía están en esto de la calificación para los alcaldes. Una vez Sí. que ya tengamos los alcaldes ya legalmente inscritos, vamos a invitarle a cada uno de ellos para la Camicón para hacerle estas propuestas. Y si es posible que firmen incluso hasta una hoja, Un memorándum de acuerdo, un un acuerdo. compromiso, Exacto, un acuerdo, un exacto. compromiso en donde ellas, si cualquiera de los que ganen se comprometa, porque esto no podemos dejar pasar, no podemos esperar de que exista la desgracia para tomar en ese momento Ah, acciones. no, pero aquí somos especialistas, pues. Vea, prevenir cuesta un décimo de lo que cuesta reconstruir o curar, dependiendo de la actividad.
pero no prevenir, no, aquí no pasa nada, a nosotros no nos pasa. Y entonces, con un 70% de construcciones de informalidad, la pregunta de que si el cobre está preparado para enfrentar un gran evento sísmico sobra. No está preparado, Así es. definitivamente. Ya, ahora Ujú. vamos al otro lado. La ley se puede dictar, los reglamentos se pueden hacer, las reglas se pueden establecer, pero si tiene un 70% de informalidad, chao. Pregunto yo, pero dentro del ordenamiento jurídico y de los reglamentos que hay y de las normas para construcción, las más severas del mundo las tienen Japón, California y Chile, por obvias razones. Las nuestras, ¿qué tan? O sea, me imagino que, a ver, nosotros no estamos ni a la altura ni de Japón, ni de Estados Unidos, y aunque a muchos les duela, ni de Chile tampoco. Pero ¿qué tan buenas? Y no voy a decir dentro de nuestra realidad nacional, porque los terremotos no le preguntan a uno cuánta plata tiene ni qué grado de desarrollo tiene, ocurren. Nah. Ujú. ¿Qué tan preparados estamos con las normas? Las normas, si se cumplieran las normas al pie de la letra, ¿qué tan buenas son, en su Bueno, opinión? si se cumpliera al pie de la letra no tendríamos estos problemas, porque ahí, como te digo, Rodolfo, hay un capítulo entero sobre las construcciones y edificaciones sismo resistentes. Solamente el problema hay que cumplirlas y nada más. Tú has mencionado lo de Japón. Mira, en Japón hay a cada rato sismos, terremotos, y alguna vez nos hemos enterado de que ha habido un muerto. Lo que ya nos enteramos de que se caen los artículos de las perchas, de las vitrinas, es lo que se cae nada más, pero lo demás, los edificios siguen parados ahí, no hay muertos, no hay. ¿Por qué? Porque ellos sí cumplen las normas, Claro. porque ellos sí acatan, porque ellos sí tienen este sistema. Y, Y y, y cuando quería fue, pasar, y cuando hubo muertos, no fue por el terremoto, fue por el tsunami. Ah, otra cosa hay que que es otra aclarar cosa. así. Fue el tsunami Yo, el yo por que eso, mató gente. yo por eso quería aprovechar tu espacio A ver, para dale. invitarles. Nosotros el día de mañana vamos a inaugurar el 14º Congreso Internacional de la Construcción Internacional. 2026. Internacional. Internacional, porque vienen expositores de varios países, de España, vienen de Costa Rica, vienen de Chile, vienen de Perú, vienen de Colombia, y, y justamente hay un tema importantísimo. Viene un experto de Chile a hablar sobre el doctor Luis Miguel Bozo y el doctor Miguel Bravo Aro para hablar sobre los disipadores sísmicos y los Ah, aisladores sísmicos. las cosas Esos estas que son, se ponen en medio de las losas. exactamente, son estos cauchos, son Sí, estos sí. elementos estructurales que nosotros de una manera deberíamos ya aplicar aquí en el país. Hay una muestra palpable, por ejemplo, el puente de los Caras en Bahía de Caracas. Ese puente está hecho con aisladores sísmicos. Hay algunas estructuras, pero tenemos que dar ya conciencia. Hay que capacitar a todos nuestros constructores. ¿Para qué? Para que puedan ya utilizar estos sistemas constructivos que de una u otra manera van a salvar vidas, van a salvar la familia, van a salvar, como te digo, vidas humanas. Cuando fue lo de Pedernales, que se cayó un paso a desnivel aquí en Guayaquil, un paso elevado, cuando se le reconstruyó, se ve claramente entre las vigas estos, Ajá, para hablar en criollo, son una especie de amortiguadores, ¿no es cierto? Que están exactamente allí. así. Ahora, Ajá. explícame bien cuál es la dinámica de eso, cómo funciona. Como A dicen en ver, la corner de la street, ñaño, ¿y cómo funciona esa cosa, brother? ¿Cómo? bueno, aquí hay dos tipos de elementos estructurales. Uno que son los aisladores sísmicos. Esos son los que tú has visto que lo coloca en la columna y en la viga. ¿Para qué? Es como un amortiguador, como tú lo dices. Son hechos de caucho, son hechos de hule. Incluso si una construcción ya está hecha, se lo puede hacer viga, columna por columna. Se lo puede hacer. Ahora tenemos agatas hidráulicas que pueden subir muchísimo peso. Estando la construcción ya hecha, tú puedes implementar este sistema constructivo. Estos son los aisladores. Los disipadores son elementos estructurales también, pero son como en diagonales. Estos son ya metálicos. No sé si tú conoces la plataforma financiera acá en Quito. Hay Sí, unas diagonales la que, grandes la y que se todo. inundó cuando la inauguraron, sí, sí, la conozco. Cuando Sí, llovió, claro, sí, ya. sí, sí. Entonces, dentro de este congreso topamos este tema que es importante y que bueno que ha salido a colación,
porque queremos concientizar más que todo a toda la población, a toda la comunidad y más que todo a nuestros constructores, darles esta capacitación. Y ahí tenemos muchísimos temas más. Ahora, por ejemplo, el BIM es una herramienta para modelar una estructura. Cuando generalmente se nos contratan nosotros para hacer los planos, lo hacemos y una vez terminado el plano arquitectónico pasa el plano al ingeniero estructural, al sanitario, al eléctrico y todo. Claro. Ahora con esta herramienta del BIM, al mismo tiempo se pueden a acoplar, pueden trabajar los ingenieros en la parte de las ingenierías y sale el proyecto ya. Y lo más importante es de que tú ya le ves al edificio en 3 dimensiones. Entonces tú ya puedes cuantificar, ya puedes sacar las cantidades exactas. Esto a veces les molesta a muchas personas, más que todo en la parte ya en la parte de gobierno, porque aquí ya no tienes chance de que haya contratos complementarios, que creció, no. Aquí sale tanto el volumen y pones el precio y debe salir exactamente, no hay dónde irse. O Entonces, sea, todas estas técnicas, no hay chance estas, de llevar. no hay, bueno, yo no lo he dicho, tú lo has dicho. Yo no, Entonces, yo lo digo porque yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar a cuando yo trabajaba en Maciza, yo era gerente de crédito. Y entonces, un día un ese es otro vendedor tema. me llevó a un pueblo, escucha esta anécdota, un pueblo cercano a Guayaquil, una ciudad grande, Milagro concretamente. Claro. Y Hay estaba un tema cubierta importante de también. guindolas, porque ahí se podía poner guindolas. ¿Te acuerdas cuando se podía poner guindolas de propaganda? De calle a Claro. calle. Bueno, las Ah, guindolas Milagro estaba lleno de guindolas que decían, Chicho lleva, pero hace obra. Te cuento que barrió, no ganó, barrió. ya. Porque, a ver, pero es Hay que haciendo obra es cuando se lleva, pero con ese modelo que tú dices, ya no se puede llevar. Puta, lo van a claro. declarar inconstitucional, cuidado. Entonces, hay un tema muy importantísimo también, ojalá que podamos explicarlo, pero lo voy a hacer así nomás A ver, rápido. no, no, dale que Ahí hay tiempo, viene, tómate tu tiempo, porque si lo viene, haces viene, rápido yo no el, te voy a entender para empezar, yo soy limitadito, así que dale despacio. viene el ingeniero Juan Pablo Covarrubias. Tiene una tecnología que se llama TCP. ¿De qué se trata esto? De losas de geometría optimizada. ¿De qué se trata? Él es el autor, tiene la patente. Nosotros aquí en el Ecuador, la mayoría de las vías son hechas de asfalto. ¿Qué pasa si nuevamente se incendia la refinería de Esmeraldas? Nuevamente se paralizan las obras porque es la única parte donde sacan el asfalto. Es malo Entonces hay que además. emplear ya, hay que emplear nuevas tecnologías, nuevos sistemas constructivos. Y en este caso viene Juan Pablo Covarrubias, que algunas personas me han dicho es como traerle a Luis Miguel, como traerle a Chayanne, como traerle a la misma Shakira. Entonces, así de ese nivel es este ingeniero. Él viene a hablar justamente de estas losas de hormigón, que tú lo puedes utilizar ya, y aquí en Quito hay una organización que lo ha utilizado. Primero, durabilidad, más Mm. tiempo que el asfalto. Segundo, el tiempo que se utiliza es mucho más barato y no tiene casi mucho mantenimiento. Entonces, estas son las tecnologías, estas son las charlas, las conferencias que nosotros vamos a dar este día, mañana, miércoles 8 y día jueves. Entonces, queremos invitar a todos los socios, esto lo va a hacer en el Hotel Hilton Colón a las 8:30 es la inauguración. Está previsto de que tal vez, ojalá no pase nada, el señor presidente inaugure este congreso y tengamos ahí ahí sí decirle frente a frente lo que nosotros pensamos de muchísimos temas que quisiéramos hablar con él. Una Entonces, preguntita. cordialmente, ojalá que a todos los constructores, a todos los ingenieros, a todos los arquitectos vengan, son 14 charlas muy motivadoras, de mucho de conocimiento para justamente dar esa capacitación a ¿Cómo todos los hacen para profesionales. inscribirse a los profesionales que quieran ir? Pueden ingresar a nuestra página web de la Camicon, ahí están toda la parte de incluso los costos, porque para personas particulares tiene un costo, para los socios tiene otro costo y también hemos pensado en la academia, en los estudiantes también, porque ellos tendrán que tomar después de la posta, nosotros ya cuando nos jubilemos y queremos que también ellos sean parte de este congreso. Ahí también, aparte del congreso, hay una feria también paralela a esta donde si tú estás haciendo una remodelación, vas a hacer tu casa, van a encontrar nuevos productos en la construcción, nuevos sistemas constructivos en la construcción
construcción a precios de distribuidores, porque justamente para esta Ah, qué fue bien. este Bueno, congreso y esta feria. bueno, es que en la feria normalmente uno obtiene un mejor precio que cuando no es feria. Bueno, eso ya es de conocimiento general. Una pregunta. Este señor ingeniero Covarrubias, por Sí. el apellido yo pensaría que es español, Chileno. No, pero es claro, chileno. pero obviamente el descendiente de españoles, pero claro, Covarrubias es un apellido muy extendido en España, pero bueno, en Chile saben bastante de lo que significa Sí, sí, sí. eh, Por eso mismo hay un tema también importante, una charla que da el ingeniero Saúl Velasco, ex ministro de Obras Públicas, y eso sobre sensores remotos para el control inteligente de estructuras. ¿De qué se trata esto? No, sensores normalmente, remotos. sí, son A ver, sensores, explícate, sí. explícate, explícate. Ya, por ejemplo, cuando nosotros queremos viajar de Guayaquil acá a Quito, nosotros ponemos nuestro teléfono y nos conectamos al Waze, nos conectamos al, 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 al- a estos A Google Maps, a lo que sea. al Google Maps, entonces de aquí. Lo mismo, hay una charla muy interesante donde se puede monitorear las estructuras. Por ejemplo, una carretera, si tú te quieres ir a Manta, la carretera en real, en vista real, tú puedes ver si la carretera está acta, si tiene baches, si hay cuarteaduras, si hay todo para poder viajar. Si, por ejemplo, un puente le coloca estos sensores y ya te da una señal en donde dice este puente ya necesita mantenimiento antes de que colapse. Entonces, esta es una charla muy interesante porque nosotros ya podemos emplear la tecnología, la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para monitorear mediante estos sensores cómo se comportan las estructuras antes de que colapsen. No, es fundamental porque además, sin ánimo de ofender a nadie, pero nuestras estructuras pues no son, Para toda la nosotros vida. no estamos en el primer mundo, simple como eso. Claro. Entonces no, Mantenimiento. pero, no, lógico, lógico. A ver, ¿qué pasa con las construcciones que son un piso? O sea, planta baja y techo, ya, Ujú. pero que están hechas pues con el maestro Pana, con Minga, con el tío de mi cuñada, pero son un pisito. Tienen paredes generalmente, antes en Quito eran de adobe, ahora creo que son de ladrillo en todas partes. Yo no sé si tienen vigas o no. ¿Qué tan cierta es la creencia, entre comillas, de conventional wisdom, la sabiduría popular, de que las casas de un piso tienen menos riesgo, estén construidas como estén construidas, que las demás pisos, aunque estén mejor construidas? Siempre nosotros tenemos que aclarar, toda construcción tiene que hacerse con un profesional, Toda. así, así sea de un piso. ¿Por Ya. qué? Porque si no hay desde el principio, y tú lo nombraste, el estudio de suelo, Y, así sea de un piso, si estás construyendo en una parte de relleno, si estás construyendo en un suelo arenoso, si estás construyendo peor al filo de una quebrada, todo eso depende, así sea de un piso. Tiene que ser siempre la construcción hecha por un profesional, llámese ingeniero o arquitecto. Esa es la recomendación que yo te daría, Rodolfo. o sea que el primer paso para cualquier tipo de construcción es el estudio de suelo. El estudio de suelos. De ahí sacan los datos el ingeniero estructural para poder armar ya la estructura y para poder calcular el hierro, en este caso si son de hormigón, si son estructuras metálicas, calcular ya el material que se va a utilizar. Cuando dices estructuras metálicas te refieres a las vigas, a la A las construcción con vigas y vigas. todo, sí, Ya, todo, a ajá. ver, y, a ver, yo entiendo que el centro de Quito y una parte de lo que no es el centro histórico está construido básicamente sobre roca, porque eso es el Pichincha. Ya. Ujú. Pero también entiendo, porque yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a Quito en el año 65 tenía 11 años, y yo me acuerdo que más allá de la patria no había mucho, y había cosas que eran quebradas. Eso se Ujú. rellenó, Así obviamente, es, ya, el ya, Cumandá. claro, se rellenó una barbaridad. Y pregunto yo, ¿y ese terreno de relleno, qué tan buen suelo es para construir allí?
Eso es lo que me preocupa a nosotros y nos preocupa a los constructores, porque en el centro histórico la mayoría de las casas, en primer lugar, son hechas de adobe, ¿no? Claro, No, en esa época no había todavía la técnica del hormigón, no, pues, no había la estructura metálica, no, todo eso de ahí. Y como tú lo nombraste, la mayoría en el centro histórico es es rodeada de rock, puras claro. quebradas. Todas esas quebradas están ahorita rellenadas y a veces muchas personas no saben que están viviendo debajo de estos suelos que no son recomendables. En un relleno no puedes hacer una construcción, eso no lo permite ni la norma ni la ley. Entonces, todas estas cosas de aquí es lo que a veces, nuevamente te digo, nos preocupa, porque en algunas casos van a haber que hacer reforzamiento estructural. Hay muchas iglesias en el centro de Quito, la Compañía, San Francisco, la de Santo Domingo. La Esas catedral, iglesias, claro, gracias a Dios, esas iglesias en la época del alcalde Paco Moncayo se hizo cuando había el FONSAR, el Fondo de Salvamento. Tenían recursos suficientes y gracias a Dios se pudieron hacer el reforzamiento estructural. Yo casualmente estuve haciendo trabajos en la iglesia, en la Compañía de Jesús, toda la parte de la cubierta, todas las cúpulas, la nave central. Tuve yo el honor de poder a ver hacer esta rehabilitación ¿y qué y necesitaban? conjuntamente, Permíteme la aclaración. Ok, entraron a reforzar y todo. ¿Y qué encontraste, por ejemplo, tú en la iglesia de la compañía, que entre paréntesis, el altar de la compañía es una locura, pues, pero bueno. ¿Qué encontraste que se necesitaba, así del verbo necesitar, ayuda, soporte, lo que sea, con el término que se utilice en construcción? Comprenderán que bueno, yo soy a mí ingeniero. me contrataron para hacer toda la impermeabilización. Mi trabajo fue estrictamente en Impermeabilizar, cambiar ya. en cambiar los tejuelos. Tú sabes que las cúpulas tienen ese tejuelo de diferentes colores. Entonces, ese material se lo mandó a hacer en Cuenca. Yo tuve que sacar ese tejuelo y reemplazarlo por uno nuevo. Claro, aplicando ahora ya estas membranas asfálticas que se ponen de chova y se lo hizo. Entonces quedó como que no ha pasado nada. Pero ya la parte estructural eso se le dio a otro o contratista, un ingeniero estructural. Ahí me acuerdo que colocaron varillas de incluso de 28, de 30, de 32 y están cruzadas Pero eso en es. todas las paredes en diagonal. Eso no se ve. Fue un trabajo sumamente milimétrico, fue un trabajo, como yo digo, de especialistas, a veces como una cirugía, como una operación. Todo ese trabajo se hizo, lo reforzó. Cuando hablan de reforzamiento, a veces piensan que son estructuras que se cambian y se no, ahí es otro sistema, pero sí está hecho ese trabajo estructuralmente por técnicos ecuatorianos, profesionales ecuatorianos. Tú me estás hablando de varillas de 28 y 32, es una barbaridad. Sí, son grandes, sí, ajá. ¿Cómo? Todo eso está cruzado, ajá. Ya, perfecto. A ver, Guayaquil. Guayaquil, aparte de los dos cerritos, que son cerritos, ¿no? El Cerro del Carmen y el Cerro Santa Isabel, pues se le llaman cerritos nomás, pues, cerro, son cerritos. No les da para hacer ni colinas, creo. Bueno, pero el resto, tanto para acá como lo nuevo que hay para allá, eso era lodo, manglar, etcétera. Es más, el malecón Simón Bolívar ha tenido varios nombres en el transcurso de la historia, y uno de los primeros es que era la calle de los 7 puentes, porque todas las calles transversales eran esteros, pues, comenzando por la calle Loja, que era un estero enorme, que es una calle muy ancha. Puente, 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 ya. Obviamente, si ese terreno era manglar, no era roca. En Guayaquil roca hay en las lomas de Urdesa, en Bellavista, en algunas partes de las invasiones de la zona de la 8, el resto no es roca. Ya. ¿Cómo así se ha construido en Guayaquil tal cantidad de edificios de varios pisos? Y pregunto yo vi construir el edificio del que era lo que fue el Banco La Previsora, ¿no? Que ya quebró, Ujú. pues, ¿no? Pero yo vi, primero que lo hizo una compañía chilena, esos manes de construcción saben.
Y yo vi pilotar, pues nos metieron unos pilotes, pero unas bestialidades de pilotes y a profundidades. O sea, ¿cuál es el chiste? El chiste es pilotar hasta que encuentras algo que no sea lodo. hasta que encuentre suelo firme. Define suelo firme, por favor. En la costa es otro tipo de construcción, es otro tipo de cimentación. A ver. Tú lo acabas de nombrar y cuando es frente al mar o frente a O ríos, sea, hay que utilizar pilotajes. El pilotaje es, claro, es una estructura de hormigón donde se le va anclando hasta encontrar suelo firme, pero ya, el que recomienda esto es el ingeniero estructural, porque todo esto de aquí tiene que ver un estudio, tiene que haber pruebas de ensayo hasta donde tú puedas encontrar el suelo firme. Cuando haces el estudio de suelos, vienen los técnicos, vienen los ingenieros y ellos van haciendo las diferentes perforaciones. Ellos te van a decir, a ver, hasta tal altura en el piso, debajo del piso, tú puedes hacer ya la construcción porque ya tienes, encontraste el suelo duro en suelo firme. En base a eso es lo que se hace el diseño estructural y eso lo hace el ingeniero civil, el ingeniero estructural. ya. Entonces, digamos que en Guayaquil, en muchísimas zonas, casi todo era lodo, manglares, etcétera, huesteros, eh, se supone que todos esos edificios son pilotados, ¿no? Sí, ajá, sí, señor. Pero por eso te Ujú. dije se supone, porque yo no estoy seguro. Bueno, si es que yo tampoco le puedo decir a ciencia cierta, pero debería ser así. Si no lo han hecho, entonces ahí sí ya, qué pena y qué peligro para los que viven No, ahí. pues un suicidio. Vivir en un ¿No? edificio de cierta altura que no ha sido pilotado en Guayaquil es, o sea, usted ha escogido la forma de suicidarse vía naturaleza, está esperando un terremoto. A ver, en una ciudad como estas, con 70% de construcciones sin ninguna técnica, sin ningún estudio de suelo, sin ningún cálculo estructural, sino ahí el maestro, un 7-9 como el de Pedernales que coja de epicentro Guayaquil o Quito hace una matanza descomunal, Ujú. pues, ¿no? Así es. Sí, correcto, así es. Y un doblete sísmico como el de La Guaira, ¿qué es peor? ¿El 7-9 Es, de Pedernales o el 7-2 más 40 segundos después un 7-5? lo que pasa es que cuando hubo el primer sismo, y hablando nuevamente de las Guairas, si el edificio no se terminó de colapsar, de caer, el segundo ya lo Ah, remató. Por eso es que se ve casi todo, escombros, todo caído. Entonces, en las cifras que han dado algunos expertos de que no solamente es 3.000, están hablando hasta incluso hasta de 100.000 sí, personas. sí. Claro, y eso va a tomar un tiempo porque remover tantos escombros, tanta estructura, eso no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Y lo peor que vas a encontrar ya irreconocible los No, cuerpos. Entonces podrido. van a haber muchas personas que a lo mejor no van a saber quién es esa persona, quién falleció. Y eso sí es muy lamentable, mi querido Rodolfo. No, pues claro, bueno, eso es una tragedia, no es una cosa que pasa todos los días. Ahí no habrá más remedio que usar fosas comunes. Eh, Va a ser, o sea, esto no es ni Qatar ni Arabia Saudita, donde seguramente tienen tanta plata que separan a cada uno y le hacen un estudio de ADN para saber quién era. Aquí ni Venezuela ni ningún país de América tiene plata para hacer esa gracia. Entonces entrará en la cifra de desaparecidos. Así es, exactamente. Lamentablemente así va a ser, Rodolfo. Pero es un eufemismo. Pero a ver, en este caso, desaparecido después de 2 semanas es un eufemismo, ¿no? Ese está muerto. Porque nadie puede aguantar 2 semanas debajo de escombros, sin aire, sin agua, sin nada, pues, ¿no? Así es. Sí, sí. Qué Ay, amigo. lamentable, pero así son los hechos y por eso mismo hay que seguir topando y hablando hasta que se haga conciencia y se concrete ya lo que nosotros estamos pidiendo, que se formalice la construcción. Por favor, la vida no tiene precio. No, Siempre digo, porque me preguntaban, vea, pero sale caro, cuánto cuesta y todo. Digo, vea, la vida no tiene precio. no, no, Es la garantía de su hogar, de su familia, de sus seres no. queridos, y para eso no hay que mencionar nunca una cantidad. No, y además que para los creyentes, el Señor en persona,
resucitó solo a 3. Si hay algo imposible en la vida es resucitar, eso no se puede, porque el Señor no va a venir a bajar a resucitar a nadie para los creyentes. Te cambio el escenario para ya terminar la entrevista. Ayer tuvimos aquí al comandante Edwin Pinto del ERFEN, de la institución ecuatoriana e internacional que estudia el fenómeno del niño. Y ya está confirmado que hay fenómeno del niño. Lo que no se puede confirmar a estas alturas del partido es cuánto va a llover, porque el fenómeno del niño puede venir sin lluvias o con lluvias normales, o puede venir por tu cara y la mía. Pues nosotros vivimos el del 82, 83, el del 77, 78, correcto, 97, 98, que fueron terribles. 98, sí. Sí. ¿Qué tan preparados estamos para eso? Pregunta maldita. ¿Quiénes administran las ciudades? ¿Quiénes administran las parroquias? Son los alcaldes, son los presidentes de juntas parroquiales, conjuntamente con el gobierno. Siempre hay que tomar correctivos a tiempo. Aquí en Quito me acuerdo que en el agua potable había la famosa institución sobre las laderas del Pichinche. Había un fondo especialmente para hacer qué cosa, el mantenimiento, todos los años aquí, porque aquí en Quito a veces las personas no son conscientes y en las quebradas, ven quebrada y enseguida botan basura. Ven quebrada y botan hasta muebles, cocinas, perros muertos, todo botan aquí en las quebradas. Entonces había este financiamiento de este programa que se llamaba Las Laderas del Pichinche. Entonces, todos los años hacían la limpieza. ¿Cuándo? En verano, porque obviamente es el tiempo donde se puede hacer estos trabajos. Entonces venían las lluvias y todo y no pasaba nada. Entonces, esto ya no existe, no sé qué pasaría, quitaron este financiamiento. ¿Y qué pasa ahora? Lo que hemos pasado aquí en Quito, cuando hay estos diluvios en la Gasca, que siempre pasa lo mismo. Bueno, este año lamentablemente no, o bueno, beneficiosamente no hubo. ¿Y por qué Pero siempre, lo que hay perdón, que hacer, por qué siempre pasa en el sector de la Gasca? Que hay un problema estructural. porque, como te digo, la gente bota escombros a las quebradas y eso ¿Ya? hace que tapen las alcantarillas, que tapen los colectores. Ya. Entonces, todo eso hay que hacer el monitoreo constante, hay que hacer el mantenimiento constante, porque lamentablemente a veces la idiosincrasia de la gente, la cultura de la gente, a veces creen que hay una quebrada, es un botadero público. Y eso es lo que pasa. Entonces, hay que ser, porque la mayoría de las obras que a veces hacen los alcaldes, inauguran los presidentes y todo, quedan solamente para la foto, la inauguración, y qué lindo, chévere, pero no hay ese mantenimiento que se debe dar. Toda estructura debe haber un mantenimiento. Y a veces digo yo, existen a veces las juntas parroquiales. Las juntas parroquiales, yo he pensado que debería ser una entidad donde solamente se encargue de hacer el mantenimiento. En muchos barrios, en muchas zonas aquí en el país, hacen los adoquinados. Los adoquinados también tienen que hacer mantenimiento, tienen que hacer limpieza de sumideros, tienen que hacer limpieza. Ahí podría calzar justamente las juntas parroquiales. No hagan obra nueva, no hagan nada, solamente se dediquen a hacer el mantenimiento de las obras que hacen y inauguran tanto el gobierno central como las alcaldías. Eso podría ser una propuesta muy interesante. Sí, porque uno está medio en el limbo de qué es lo que hacen las juntas parroquiales. Y acabas de dar una excelente idea. Dedíquese a mantener lo que ya está. Nada más. Sí. Así sencillito, no son muchos, no son montos altos, No, dar pintura, dar no, no. mantenimiento, dar Limpiar. limpiar, eso es todo, nada más, eso es lo que pueden hacer. Para mi punto de vista debería ser, y no hacer obras porque vienen a competir con las alcaldías y eso no. Las juntas parroquiales, por el tamaño y el financiamiento que No tienen, no son puede, para hacer no. grandes obras, no pueden hacer. Hagan este mantenimiento. Hay los pasos a desniveles, pinten la parte de las barandas, pinten hagan el mantenimiento de los sumideros, cambien rejillas, todo. Eso nomás pueden hacer nada más, no pueden, no creo que deberían dedicarse a hacer y a competir con los municipios y consejos Es provinciales. que además no tienen con qué plata competir, pues si las asignaciones para la junta parroquial hay que verla con microscopio. Claro. Entonces, Un parque, por ejemplo, mantener sus columpios, la pintura, el césped, cortar,
Eso debería ser. Para mí deberían ser las juntas parroquiales solo dedicarse al mantenimiento de la infraestructura que se inaugura, que se hace. Bien, yo creo que hemos cubierto todo. ¿Cuándo va a ser? Repita, por favor, Messier, sea tan Mi amable. querido, ¿Cuándo es el eh, Congreso? a ver, mi querido Rodolfo, va a ser mañana 8 de julio y el día jueves 9 de julio. Mañana la inauguración es a las 8:30. Esta invitación es para todas las personas que quieran asistir. A partir de las 10 de la mañana ya comienza el Congreso. Son 2 días hasta las 6 de la tarde y el día jueves va a ser el acto de inauguración. Todavía están a tiempo, pueden todavía inscribirse. Si me lo permites, 120 para personas particulares, 100 para socios y 80, apenas $80 para los estudiantes. Van a haber muchas sorpresas, muchos regalos. Está incluido todo lo que es refrigerio, todo lo que es almuerzos. La maleta del Congreso también está ya incluida aquí. Entonces, O sea, y más que no todo, hay ningún gasto extra sino el de la inscripción. no, El resto no, está todo cubierto. pero más que todo lo que te estoy diciendo es la parte de la capacitación. Ah, no, eso no tiene Eso es lo que precio. nos interesa a nosotros, que vayan los constructores, que vayan los ingenieros y arquitectos a capacitarse, a conocer estas nuevas tecnologías, estos nuevos sistemas constructivos y más que todo estos nuevos materiales que se están ahora innovando gracias ahora a la tecnología que ha avanzado mucho en la construcción. Bien, Así que les esperamos el día de mañana a todos los amigos que quieran asistir a este 14º Congreso Internacional de la Construcción 2026. bien, ha estado con nosotros en un tema muy interesante, por cierto, todavía más interesante por la desgracia de Venezuela, el ingeniero José Miranda Ávila, a quien le damos las gracias por habernos acompañado, le deseamos el mejor de los éxitos en el Congreso, Muchísimas fundamentalmente, gracias, Rodolfo. fundamentalmente que vaya muchos estudiantes, porque Ujú. ese es terreno, como dice la escritura, es terreno fértil. Todavía Fértil. tienen, bueno, los que tienen cerebro todavía lo tienen bien listo. Así que un abrazo, que salga todo bien y ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias, igualmente. Y a las órdenes, Rodolfo, cuando tú quieras, a las órdenes. Muchas gracias, muy gentil. 70% de las construcciones en Quito son hechas en mingas con maestros de obra. O sea que allí llega a ver que nunca pase, ¿no? Uno de los, como el de Pedernal, bueno, no, ni siquiera como el de Pedernal, eso fue 7-9 creo que fue el de 7-8, 7-9. La Guaira ha sido 7-2, 7-5, pero fueron dos. Y aquí en Guayaquil 3/4 partes de lo mismo. Hay un montón enorme, enorme cantidad de construcciones que también los hace el pana del brother, del tío, del cuñado, de la prima, que pues, el man es maestro de obra, ñaño, ha trabajado en el edificio ese de allá grandote, claro, pero él trabajaba de maestro de obra. Hacía lo que el ingeniero le decía. No andaba diseñando nada. Aquí estamos coqueteando con la tragedia. En grande, por la tragedia en grande, porque lo de Pedernales fue una tragedia, pero mire usted, 663 muertos me sacó ¡ah! El otro día. En Venezuela están en 3.500 ya, ¿no? Y como bien dijo el ingeniero Miranda y como bien dijo el coronel Cucalón, lamentablemente, desgraciadamente, infortunadamente, pónganle la palabra que quieran, ¿ya? Cuando no aparezcan todos los desaparecidos, esos están debajo de los escombros y van a ser decenas de miles. ¿Ya? Dice otra de los grandes, entre comillas, éxitos del famoso socialismo del siglo XXI. Construir meterle bolitas en ni sé qué derivado del poliéster, del polipropileno, de lo que sea, para abaratar costos. Puta, las varillas no son lo mismo. Pues. Una. Dos. Vea, Diosdado Cabello, acá me acuerdo el viernes, no de darle a la gabardina, sino decirle que es un hijo de P. Este hombre, con su gentuza, la Guardia Bolivariana, ha rodeado edificios e ha impedido, hay videos, no es que están contando, hay los videos en los cuales impide
que rescatistas que le dicen, pero si hemos oído gritos hace días, pues no, obviamente, que vayan a ver. ¿Por qué? Ah, siéntense bien. Mucha gente que fue pues a ayudar y todo, de repente se encontró entre las ruinas de los edificios fajos o billetes de $100 volando en el aire. Parece que en esa zona de La Guaira estaban las caletas de esta asquerosa inmundicia humana que es Diosdado Cabello. Aparentemente se supone que ahí guardaba entre 200 y 250 millones de dólares en billetes y quién sabe cuánto clorhidrato de cocaína. Entonces prefirieron impedir que se vayan los rescatistas a ver si había gente porque no quería que le encuentren eso. Bueno, lo de los billetes es público, están los videos. Policías que se iban con maletines llenos de billetes de dólares, les cayó encima a la gente. Y miren, en Venezuela $100 es una fortuna. Rompían la plata de la furia, de la desesperación, porque no podían ir a sacar a sus familiares. Y todavía aquí hay un poco de hijos de puta, ya, que llegaron a decir que cómo era que en Venezuela se vivía mejor que en Ecuador. Allá. No, a ver, aquí hemos tenido joyitas. Ninguna duda. Pero al lado de eso, no, pues, al lado de nosotros somos de kindergarten, pues. O sea, aquí no hemos tenido nunca, aunque se resientan algunos, nunca un gobierno que haya armado un cartel como el cartel de los soles por las insignias de los generales, que no son estrellas ni nada, sino esos soles que parecen huevos fritos. Ya. Eso no hemos tenido nunca. Allá lo tuvieron durante décadas. Aquí no se ha dado nunca de que en una desgracia la fuerza pública vaya a impedir que la gente ayude a rescatar porque quién sabe cuánta plata del alcalde o del prefecto o del quien sea está metida ahí, primero hay que sacar la plata. Eso no se ha dado nunca. Y no me van a comparar con el episodio del notario Cabrera, que lo que la gente fue a una casa que no se había caído, que estaba enterita, fue a coger su plata porque el notario Cabrera era un estafador. ¿Y qué pasó? Que como el notario Cabrera tenía un pariente militar que enganchaba pues a los militares para que inviertan con el notario Cabrera, un sistema Ponzi, la famosa pirámide. Entonces se dio el acto vergonzoso de policías militares que fueron fusil en mano primero a sacar ellos su plata. Pero a ver, pero eso no era un terremoto, pues ahí no estaban privilegiando la plata contra la vida humana. Bueno, aquí no les ha importado nada. Y aquí hubo una señora, Luisa González, que dijo que en Venezuela se vivía mejor que en Ecuador. O sea, pero yo también, ¿de quién me asombro? Einstein dijo que había dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y luego añadió que él ya tenía dudas sobre el universo. Sobre la estupidez humana no, ahí tiene. Esa otra perla de que quería, ¿cómo era formarlo en los barrios los gestores de paz? Cuando todos en televisión veíamos a los gestores de paz, los colectivos bolivarianos ametrallar gente en la calle, en motocicletas. Eso es eso. Para los imbéciles, enfermos, porque ya no hay otra explicación, enfermos, llenos de odio, de envidia o yo no sé de qué, que andan diciendo pues que, ¿cómo es que este gobierno es igual a otros gobiernos y que este gobierno, ¿cuál es la diferencia de esto con Venezuela o con Cuba? No sean tan pendejos. ¿Sabe qué? Terminemos ahorita porque voy a empezar a hablar en francés y en ruso. Y si en francés ya sorteé un par, en ruso voy a soltar unos 35.224. Pero voy a aprovechar otros 3 minutos para escarbar con el dedo en la llaga. En YouTube hay un montón de videos alusivos al tema del Mundial de Fútbol y alusivos al tema de México. Hay algunos que son de una creatividad buenísima, pero buenísima. Y aparte de eso, he visto 3 o 4 programas en los que salen
los comentaristas, analistas y expertos mexicanos de fútbol antes y después del partido. Hubo un individuo obviamente con sobrepeso, porque no entraba en la pantalla. Calculen de qué tamaño sería el tipo, ¿no? La cara era una cosa, pero ya. Terminó el partido Brasil-Noruega y dijo, ya tenemos rival en cuartos, Noruega. Pero si no había jugado con Inglaterra, güey, como dicen ustedes. Güey, no seas pendejo, güey, pues si no le habías ganado a Inglaterra. Pero él ya estaba en cuartos, ya tenemos rival en cuartos, Noruega. Ya Noruega, güey, es nada. Y uno decía, cuidado, que se jalan es una torre. No importa, güey, que nosotros. Primero, güey, supongando, como dijo tu compañero el Chavo del 8, del que hay otro meme que le dicen, no, con la voz de doña Florinda, no te vayas, chavito. No te vayas, chavito. No, chavito, no te vayas, no te vayas. Y al final hasta el propio don Ramón le dice, no te vayas, chavito. Con el fondo de los aficionados desconsolados porque no pudieron ganar la Inglaterra, con un hombre más y con un árbitro vendido, pero total. El penalti que le pitan a favor a México, cuando lo llaman ya le dieron la orden. Tú ese penalti lo pitas, el tipo se acercó al televisor, miró 5 segundos y dijo penalti. No me joda. Yo no pido que sea como ayer, que a un partido de fútbol aquí se han demorado 13 minutos en el VAR para ver si algo era offside o no. Pero bueno. Entonces este ya tenía rival en cuartos. Güey, Noruega, güey. ¿Saben qué? Tómense unas cucharaditas de humildad. Vienen cucharadas, vienen cápsulas, vienen pastillas, vienen grajeas, es inyectable y vienen supositorios. Los supositorios de humildad son todos hechos en Brasil. O Brasil es el país más grande del mundo. Supositorio de 1,80 m de largo por 60 centímetros de ancho. ¿Sabe cuándo lo terminaron de inventar? Cuando Alemania le metió 7-1 en el Estadio Mineirón. Porque la A como en portugués suena on. 7-1. Ahí creo que les bajó la humildad un poco. Y desde ahí Brasil no ha vuelto a levantar cabeza. Brasil desde que ganó el Mundial del 2002 nunca más llegó a semifinales. 2006 eliminado, 2010 eliminado, 2014 ahí llegó a semifinales, 7-1, hubieran preferido no llegar. 2018 eliminado, en octavos creo que también, o en cuartos. 2022, bueno, y ahora 2026. Y Brasil es 5 veces campeón del mundo. México es 0 veces campeón del mundo. Pero según ellos, van a quedar en el ranking de la FIFA por arriba de Argentina, que es tricampeón del mundo. Un poco de humildad. Y lo peor de todo es que esa masa de imbéciles hace quedar mal a un montón de gente de primera, porque yo conozco mexicanos de primera. Pero por lo visto la gran masa, esa gran masa de estúpidos que votan por Morena, por López Obrador y por la Sheinbaum, y que tienen detritus orgánicos en estado de descomposición en el cerebro, eso no, pues ya eran campeones mundiales. Pero si decían, órale, es que era ahora, güey, en el Azteca, güey. Déjenme darles una noticia. Supongando como es el Chavo que le hubieran ganado a Inglaterra, ya no jugaban más en el Azteca a 2.200 o 2.400 metros de altura. Iban a jugar a la Johnny, 0 altura. Bueno, perdón. Denver, Colorado, está a 1.600 metros, eso no es nada. La única. De allí San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia, Boston, Miami, Dallas, Kansas, Chicago, todas. Nivel del mar o 3-4 metros, una cosita así. Se les acababa la primera ventaja antideportiva. ¿Cómo será de mafiosa la FIFA, que ha hecho 3 campeonatos en una ciudad que tiene una altura que solo, a ver, ciudades de altura solo hay en Latinoamérica y claro, en la zona del Himalaya y el Hindu Kush. No llegan, los que viven en altura, no llegan a ser, ¿qué será? ¿El 3%, el 5% de la humanidad? Yo creo que el 5% no llegan ni cagando.
Solo entre la India y China son casi 2.900 millones, o ya pasaron seguramente los 2.900 millones. Así que un poquito de humildad, Waze. Nos vemos mañana. Chao. RTP